Buenos días. ¿Cómo están? Vamos abriendo sus Biblias conmigo. Vamos a la carta a los Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, estaremos compartiendo desde los versículos 18 hasta 25. Romanos 1, 18 a 25. Vamos a orar y pedir a Dios su sabiduría, su entendimiento para que podamos exponer su palabra y de igual forma ustedes pueden recibir esas verdades, esa palabra en su corazón con hambre y sed de Dios. Que sea Él hablando a través de ese texto. Oremos, hermanos. Padre Dios, queremos darte gracias esta mañana. Nos acercamos a ti, Señor, con limitaciones, pero confiado en ti, Señor, de que tú tienes todo bajo tu control y que tú conoces realmente lo que necesita cada uno de sus hijos. Quiero aprovechar, Señor, para orar y clamarte por mis hermanos consiervos que están, Señor, también predicando en otros lugares. Y quiero presentar delante de ti esta mañana a mi hermano Pastor Giovanni González en la iglesia de La Vega, Señor Dios. Oh Padre, que sé tú, oh Dios, que sé tú usando sus labios para que al abrir su boca, Señor, que pueda presentar tu palabra con denuedo, con poder, y que la iglesia sea edificada. Oh Señor, que la iglesia pueda decir, como dijo cuando Jesús predicaba en Mateo 7, dice que era brava como alguien que tenía la autoridad. Porque la palabra era tan contundente en los corazones. Señor, te ruego que sé tú, Padre, usando tu instrumento humano para exaltarte, Señor. Te pido, Dios, por mi hermano Pastor Wilmer Compres en la iglesia en las Américas. Oh Señor, úsalo, Dios, con poder y permítele ser tu instrumento de gracia para la edificación de tu iglesia. Y clamo a ti, Señor, por guías de tu servidor. Señor, te ruego, Padre amado, que me ayude a ser fiel a la exposición de tu palabra y que tu iglesia, Señor, pueda, Dios, ser edificada y transformada. Oh, no me permite, Señor, imponer mis ideas, porque la iglesia no viene a oír a un pecador como yo, sino viene a oírte, Señor, a escuchar tu voz. Oh Señor, que tu palabra, Señor, transforma los corazones de todos aquellos que están aquí en este lugar. Oh Rey, te pedimos, oh Señor, que nos acompañen para que tu nombre sea exaltado y que nosotros seamos humillados. Oh, te alabamos y te bendecimos, Señor. Y te pedimos, oh Rey, todo eso en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios se revela su justicia santa contra impiedad. La impiedad e injusticia solía ser el título de nuestro sermón. Pero podía titularlo de otras maneras.
Pero como el tema de hoy enfatiza o vamos a ver, hablar de la ira de Dios, solía ser un tema que muchos no les gustan porque no pueden ver, no pueden entender que un Dios de amor como nuestro Dios que nos ama tanto puede ser a la vez un Dios de ira. Por eso queremos hoy, a la luz de ese texto, ver la ira de Dios y entenderlo en su contexto y entenderlo como uno de los atributos de Dios. O sea que el apóstol Pablo en los versículos anteriores, particularmente versículos 16 y 17, que es uno de los pasajes fundamentales dentro de la Biblia, ese texto ha cambiado la vida de muchos hombres. Uno de ellos es Martín Lutero, que es, podemos decir, uno de los fundadores, uno de los reformadores. Y conocemos que hoy hablamos de reforma protestante porque ese hombre fue uno usado por Dios. Pero antes de eso, él ha luchado para entender qué es el Evangelio y cómo tenía que vivir el Evangelio. Y él pensaba, como muchos de nosotros, que es por nuestras obras. Él vivía una vida atormentada siendo monje. Él no podía entender que la salvación es solamente por gracia. Él pensaba que podía hacer algunas obras, y cuando vio las cosas que ha pasado, pero el Señor lo llevó a encontrar con ese pasaje, el capítulo 1, versículo 17, y él entendió que el justo vivirá por fe. Y eso ha transformado su vida. Y no solamente su vida, y él entendió por eso cuando él no estaba de acuerdo con las doctrinas que enseñaba dentro de la iglesia, y él escribió 95 tesis para pedir que la iglesia vuelva a sentarse y a debatir esos temas, y la iglesia no quiso hacer eso. Y él, todo lo contrario, le exigían a él que tenía que retractarse de eso, lo que él había dicho. Pero él estaba claro, él dijo en una de las frases que él escribió, que mi alma está atada a la palabra. Y él entendió la verdad. Ahí es donde pues entendemos lo que la misma palabra nos dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y él, al conocer la verdad, y él no estaba dispuesto a regresar a la esclavitud de hacer obras para merecer el favor de Dios, porque entendió que él no podía hacer nada porque el justo vivirá por fe. Y eso, después del apóstol Pablo definir lo que es el Evangelio, nos da a entender qué es el Evangelio y cómo el Evangelio es el poder de Dios para la transformación de los corazones del hombre. Ahora el apóstol Pablo comienza a mostrar que toda la humanidad necesita la salvación. Toda la humanidad necesita el Evangelio, porque nadie puede obtener el favor de Dios o escapar de su ira por sus propias obras. Absolutamente nada. De hecho, el mismo Martín Lutero, el sacerdote con el que él confesaba, de hecho llegó un momento, se cansaba de él, porque él confesó y llegó, y al salir le recordaba algo, volvió, y llegó un momento, el sacerdote dice: no, eso no es posible, porque él tormentaba con eso, porque no entendía que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todos aquellos que creen en el único Hijo de Dios. Él pensaba que tenía que hacer algo más para complacer a Dios. Y entendemos, hermanos, que nadie puede hacer algo para escapar de la ira santa de Dios. Y ahora quizás algunos de ustedes están aquí, están escuchando la palabra ira, y dicen: bueno, no puedo creerlo, eso no puede ser posible.
que entendemos, hermanos, que nadie puede alegar que ha cumplido todas sus obligaciones, las obligaciones de la ley, que exigía la ley. Ni nadie puede decir realmente que ha actuado completamente a la luz de la que le ha brindado la ley. ¿Por qué? Porque la pecaminosidad del hombre describe aquí como la impiedad contra Dios, la injusticia contra, ¿verdad? La impiedad contra Dios y la injusticia contra los hermanos, nuestros prójimos. Y violamos una ley que dice: amarás a Dios con todos nuestros corazones y amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Cuando el hombre entonces vive en una decadencia espiritual, ya deja de vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque la vida del hombre sin Dios es una vida en decadencia. Porque su estado de decadencia espiritual se caracteriza no por una declinación marcada en nuestra percepción de la verdad, sino en la ausencia de gozo y deleite espiritual. Lo podemos ver. Y el poder invisible y la divinidad de nuestro Creador se muestra tan claramente en las obras que ha realizado. Por eso cuando leemos nuestro texto dice de la siguiente manera, versículo 18, lea conmigo por favor. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder, su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Vamos a parar aquí primeramente y luego continuamos. Entendemos, hermanos, que el poder invisible de Dios y la divinidad de nuestro Dios se muestran claramente en las obras que Dios ha realizado, que incluso los mismos idólatras y los gentiles, los malvados, quedan sin excusas. El hombre trata de justificar su pecado, pero a la luz de todo lo que Dios nos ha permitido ver en la creación, que se conoce como la revelación general o la revelación natural, el hombre queda sin excusa. En otras palabras, por los abogados, esa palabra sin excusa significa sin ninguna defensa legal. O sea que el hombre no hay cómo justificar eso, no hay manera para ir a un tribunal y justificar si Cristo es el abogado y en el mismo tiempo es el juez. Y entendiendo eso, nos muestra nuestra terrible condición. Con razón, porque lo que el hombre quería hacer, seguían tontamente la idolatría, y las criaturas racionales cambiaron la adoración del glorioso Creador de los animales irracionales, los reptiles y las imágenes sin sentidos. Dios creó al hombre con un propósito. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, creó al hombre para su gloria. Pero ¿qué hizo? Se alejaron de Dios hasta que se perdieron todos los rastros de la verdad. Si la revelación del Evangelio no lo hubiera impedido. Por lo que entonces se pretenda, ¿verdad?, en cuanto a la suficiencia de la razón del hombre para descubrir la verdad divina y la obligación moral.
o para gobernar o la práctica correctamente, no se pueden negar los hechos. Y eso muestra claramente que los hombres han deshonrado a Dios con las idolatrías. En el lugar de adorar a Dios, adoran a las criaturas. Y hacen las cosas más absurdas y se han degradado por los afectos más viles y los hechos más abominables. Podemos mirar esa vida como el hombre vive en una vida en decadencia, ¿fruto de qué? De alejarse a Dios. Pero una pregunta surge aquí, hermanos, del breve bosquejo que Pablo hace en el versículo anterior de 17, 18, 16 y 17. Ahora uno dice, la pregunta sería, ¿por qué el justo debe vivir por fe? Otras preguntas que podemos hacer, ¿por qué tiene que ser una justicia recibida para estar en buena relación con Dios? Pablo tomará el versículo 18 en adelante para mostrar por qué necesitamos que Dios nos dé la justicia, porque nosotros no podemos ganarla, no podemos merecerla. Dios tiene que intervenir a nuestro favor. No podemos alcanzarla por nosotros mismos. Somos un grupo de miserables. Pablo nos presenta un cuadro oscuro, hermanos, de la humanidad sin Dios. Está bajo la ira de Dios, está bajo la condenación y lo merece por sus hechos. Sin embargo, este es el telón, hermanos, de fondo sobre el cual la olla radiante del Evangelio brilla con más y mucha más intensidad. Y mientras que vemos el peligro y vemos, ¿verdad?, también la puerta de gracia que el Señor abrió para nosotros. Dice alguien, mientras más la sed, más buena vuelve el agua, ¿verdad? Y si vemos el peligro y vemos lo peligroso, el gran peligro que está sobre nosotros, viviendo nuestra vida lejos de Él, entendemos lo maravilloso que es la gracia de Dios. Ahora, hablando de la ira, dice, se revela lo que dice en el versículo. O sea que mira cómo en el pasaje comienza con la palabra ¿por qué? Y eso recuerda que eso viene siendo el argumento. Después del apóstol explica que el evangelio, recuerda que él dice anteriormente, ¿por qué no me avergüenzo del evangelio? Pablo, ¿por qué tú no avergüenzas del evangelio? Porque es el poder de Dios para la salvación de todos el que cree, del judío primeramente y también del griego, ¿verdad? Primeramente del griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. Como está escrito, más el justo vivirá, ¿verdad? Por la fe vivirá. Ahora, en base a eso, viene el argumento. Ahora dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Eso significa, hermanos, que el versículo 18 surge del versículo 16 y 17. Lo vemos entonces. Él nos está mostrando que el evangelio es necesario, no solo para darnos felicidad, sino porque existe algo denominado la ira de Dios. Y eso que ustedes debemos enfrentar, es la ira de Dios. Y la palabra ira en el original, quizás nosotros como, bueno, ¿quién aquí que no ha airado y enojado? Quizás estamos pensando en cuando nos da esa rabia y cuando nosotros si queremos acabar con el mundo y con todo, pero no, eso no tiene que ver. La ira de Dios no puede comparar con nuestra ira en ningún momento, porque la ira de Dios es la ira santa, no tiene pecado, pero la nuestra sí está contaminada.
Y esa ira, la palabra ira se está refiriendo a una indignación. Es la indignación de Dios contra la injusticia, contra el pecado, contra la maldad. Y eso no es ese tipo de enojo emocional nuestro y a veces descontrolado al cual los seres humanos somos tan propensos. No es ese tipo de ira que estamos hablando. La ira de Dios es una de sus perfecciones, es un atributo de Dios, hace parte de Dios. Los atributos de Dios están equilibrados en una perfección divina. Si Él no tuviera enojo, no tuviera ira justa, entonces no sería Dios. ¿Tú podías imaginar a un Dios que se comprase en la injusticia? Que no le importa la maldad, todo lo que está pasando. ¿Tú podías imaginar a un Dios como este? Entonces, si Él no tuviera eso, Él no sería Dios. Con la misma seguridad con que no sería Dios sin su amor, sin su gracia, sin su misericordia, sin su bondad. Dios aborrece con perfección, en la misma medida que ama con perfección, amando perfectamente la justicia y odiando perfectamente la maldad. Una de las grandes tragedias del cristianismo moderno, incluyendo a gran parte, digamos, del mundo evangélico, es que ha dejado de predicar la ira de Dios, porque según ellos es muy fuerte. Y ahí no encuentra la manera de enseñar como un Dios tan amoroso puede ser un Dios que está airado, dice la Biblia, todos los días contra el pecador. Todos los días. Y enseñar la ira de Dios y la condenación que trae sobre todos los que tienen pecado sin perdonar. El evangelio, entonces vimos que presenta un evangelio mutilado, un evangelio superficial, un evangelio diluado. Y hermanos, si tú no entiendes la ira de Dios, es difícil entender el amor de Dios. Porque para entender la ira de Dios, para entender el amor de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, tenés que entender la ira de Dios. El que no está consciente que está enfermo, es muy difícil que va a ver un médico. Es difícil. Usted puede, presentarle el mejor remedio para su situación, pero si no está consciente que está enfermo, que está enferma, no va a necesitar eso. Pero lo que la ira de Dios nos está ayudando a ver nuestra condición. Y también nos ayuda a acercarnos a la gracia de Dios. Y eso es lo que vimos, hermanos. Y cuando presenta ese evangelio superficial, con mucha frecuencia, entonces que es un evangelio muy apartado del evangelio de Jesús, que Cristo mismo predicó, que el apóstol Pablo proclamó. Y eso es lo que podemos ver, que el mundo vive cada día más en esa vida de decadencia espiritual y decadencia moral, y tratan de justificar sus pecados y tratan de tapar la verdad con la mentira. En primer lugar, miramos el carácter de esa ira. Dice primeramente, ¿de dónde viene? Según el mismo pasaje dice, ¿de dónde viene esa ira? ¿Se revela desde dónde? Según el texto, desde el cielo. O sea, tiene un carácter divino. Proviene de Dios mismo. ¿Lo ves? Por lo tanto, es diferente a cualquier cosa que conozcamos en el mundo actual. No tiene origen en nosotros, en el hombre, en la pecaminosidad del hombre. Viene directamente de Dios. El santo, el Dios que es 3 veces santo.
La ira de Dios no es como el enojo nuestro, que siempre está manchado y distorsionado por el pecado. La ira de Dios siempre es completamente justa. ¿Lo ves? O sea que Dios no es como nosotros, ¿verdad? Cuando algo nos pasa fácilmente, usamos la expresión que como nos sacan de nuestra casilla, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Pero a Dios nadie lo saca de su casilla. Ni pierde el genio, que fácilmente nosotros dejamos de tener buen genio para tener, ¿verdad? Lo contrario, pero a Dios no. Nadie le dice a Dios perder el control, pero tú y yo fácilmente sí. Como dice un escritor, un autor, mira lo que dice. Dice, ¿cómo puede Dios ser infinitamente santo? Veamos cuán diferente es Dios frente al pecado. ¿No sorprende entonces que Dios aborrezca el pecado siendo algo tan distinto a Él, tan contrario a Él? Porque es algo que atenta contra su santidad. Quizás lo vemos incapaz de reconciliar la idea de la ira de Dios, pero algunos, ¿verdad? La ira de Dios con sus propias ideas de bondad y justicia. Un teólogo liberal hizo esa afirmación, dice, no podemos pensar en Dios con plena sensatez en términos de los ideales humanos más altos de la personalidad y al mismo tiempo atribuirle la pasión racional de la ira. O sea, en otras palabras está diciendo que no, que dejamos a un lado la ira de Dios, no hay forma de reconciliar la ira de Dios con su amor, con su bondad, con su justicia. Eso no encaja. Pero es necio y además no bíblico, hermanos, tratar de medir a Dios con nuestros estándares y desconectar la idea de su ira simplemente porque el enojo humano siempre hace lo que todos podemos imaginar, es destruye y acaba, ¿verdad? El enojo de Dios no es como una rabia caprichosa e irracional, sino que es la única respuesta coherente que un Dios santo podría tener hacia la maldad. Dios no podría ser santo sin estar enojado contra el mal, hermanos. Y de hecho Pablo nos habla, la santidad perfecta no puede tolerar la falta de santidad. Pablo lo declara en Romanos 3, en 1 Corintios 13:6. Pablo declara que el amor no puede tolerar lo que no es santo por cuanto no se goza en injusticia. ¿Verdad? Entonces, como no se goza en injusticia, bueno, no puede aceptar la maldad. En segundo lugar, lo que vimos entonces, según lo que el mismo texto nos enseña, ¿verdad? El tiempo oportuno de la ira de Dios, dice, después de verse en el hecho de que se revela, o de manera más precisa, dice, es constantemente revelada. No es que se reveló una vez, ya se acabó. Dice, desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia, o sea, que se revela. Está siendo revelada todos los días, constantemente revelada. O sea, que la ira de Dios está siendo revelada de continuo y se hace manifiesta todo el tiempo. Y tiene el significado básico de descubrir, es como algo que descubrimos, que da a conocer, y cada día la ira de Dios se está dando a conocer. La ira de Dios siempre le ha sido, hermanos, revelada a la humanidad. Y está ilustrada en ocasiones a lo largo de las Escrituras. Fue revelada por primera vez en el huerto de Edén, cuando Adán y Eva pecaron. Lo podemos ver. Y sigue revelando cada día. Y entonces vemos que viene desde el cielo. O sea, a pesar del poder actual del enemigo
para entonces, como príncipe del aire, para atacar o para hacer muchas cosas en ese mundo, pero la tierra sigue, ¿verdad? La tierra es dominada en últimas por el cielo, no por el enemigo. El trono de Dios, desde el cual su ira se ha manifestada, se muestra, ¿verdad? Y eso es lo que podemos ver. Y Pablo habla con frecuencia acerca de la ira de Dios. Miramos rápidamente en algunos lugares en la misma carta donde Pablo habla de la ira de Dios para mostrar que no es un tema ocasional, accidental. Es uno de los temas que encontramos más en la Biblia. La justicia de Dios, la ira de Dios, de hecho habla más que el amor de Dios, por si acaso no lo sabías. Pero como bueno, el hombre escogemos lo que no nos gusta y bueno, fácilmente podemos pasar a un lado de eso. Y Pablo habla con frecuencia acerca de esa ira, indicando un tiempo o tipo de ira específico. En el capítulo 5, él habla de que nosotros, capítulo 5, versículo 9, ¿verdad? Dice que porque nosotros seremos salvos de la ira de Dios, de la ira por medio de Cristo. O sea que la única forma de escapar de esa ira de Dios es a través de Jesús. En el capítulo 12, ¿verdad? Pablo habla, el versículo 19, dice de la siguiente manera: dejar lugar a la ira de Dios. Tratar de, ¿verdad? O sea que él muestra que eso es un tema importante. Y en el capítulo 13 habla de los creyentes estando en sujeción a Dios, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Porque Dios ha puesto en el hombre un juez, que es la conciencia. Pero cuando por la maldad el hombre suprime esa conciencia, por eso actúa de la manera, pero como si no hubiera pasado nada. Y nosotros fácilmente decimos que esa persona actúa como, ¿verdad?, sin conciencia, no tiene conciencia. Y sigue diciendo en Tesalonicenses 1:10, ¿verdad?, que los creyentes, por medio de Jesús, los libra de la ira venidera. O sea que está hablando de la ira de Dios, de cuando Cristo viene a juzgar al mundo, y todos los que están en Cristo ya están libres de esa ira de Dios. Porque es obvio, Juan 3:16 habla claro, porque de tal manera amó Dios al mundo, le ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él, que crea no se pierda, más tenga la vida eterna. Pero dice el mismo texto: el que no cree en él ya ha sido condenado. Y si seguimos leyendo ese mismo pasaje en el versículo 36, nos dice que todos aquellos que rehúsan creer en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. Claro, es amor, pero al mismo tiempo es ira. Es gracia, es bondad y es justicia. O sea que, hermanos, vimos que nos dice el texto que el cielo revela la ira de Dios por dos vías. ¿Cómo? Bueno, mediante su orden moral y a través de su intervención personal. O sea que la forma que Dios se muestra. Cuando Dios hizo el mundo, incorporó ciertas leyes morales y físicas que desde entonces han gobernado su funcionamiento, ¿verdad? Así como una persona cae al suelo cuando salta de un edificio, de igual modo cae en el juicio de Dios cuando se desvía de la ley moral de Dios. Es un tipo de ira incorporada por cuanto una persona peca, existe una conciencia implícita que tiene lugar de forma inexorable, ¿verdad? Y no hay forma, no hay excusa en ese sentido. Dios no está interviniendo específicamente, sino que está dejando operar la ley a causa de ese efecto moral. Pero la segunda forma que se manifiesta su ira es a través de su intervención directa y personal. Él no es una fuerza cósmica, una fuerza impersonal que puso en marcha el universo como algunos pueden pensar.
Pero vimos entonces que la ira de Dios se ejecuta con exactitud, de conformidad con su voluntad divina. Escucha lo que dice el salmista en el Salmo 7, versículo 11. Dios declaró que, mostrando el carácter de Dios, comienza diciendo que Dios es juez justo. Y como juez justo, Él está airado contra el impío todos los días. ¿Lo ven? Él es justo y está airado contra el impío todos los días. ¿Entendemos eso? Y los aspectos que vimos, entonces, que la ira de Dios no tiene acepción de personas. No que, que se está airado con los más pobres, con los delincuentes, pero los que se viven, digamos, una vida moralista, que bien o está bien. No, la ira de Dios es universal. El mismo texto nos dice contra toda impiedad e injusticia. No contra algunos sí, otros no. La ira de Dios es universal porque se descarga contra toda persona, ¿verdad? Si no está en Cristo, hermanos, la ira de Dios está sobre ti. Y Cristo cargó su ira en la cruz, ¿se acuerdan? Es la única persona que Dios se satisfizo su ira cuando Jesús cargó nuestras iras en la cruz. Él gritaba: Padre, ¿por qué me has desamparado? Allí fue donde Él cargó con lo que tú y yo merecíamos, justamente. Y Él lo cargó en nuestros lugares. Porque, hermanos, no existe ninguna superabundancia de buena voluntad, de dádiva. O puede ser gente buena, que son, ¿verdad?, dadivosas, buena gente que hacen muchas obras, pero eso no te escapa de la ira de Dios. El único que te puede escapar de la ira de Dios se llama Jesús. No por ser buena gente tú vas a escapar de la ira de Dios. Tú vas a escapar de la ira de Dios si tú confías en Él. Si tú entiendes que el Evangelio es el poder de Dios para salvarte de tu terrible condición. Porque la misma palabra nos dice, Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, dice todos. Si lee versículo 9 y 10, dice: no existe ni un justo. O sea que todos estamos condenados. Todos estamos bajo la ira de Dios. Pero fíjense entonces lo que Pablo nos lleva a entender. Y todo eso nos muestra cómo podemos ver cómo Dios manifiesta su amor único a través de Jesús. Y sigue diciendo el mismo texto, pero ¿qué pasa? A pesar que el hombre ve todo eso a través de la creación, pueden ver a un Dios grande, todo lo que Dios ha creado. Quizás tú y yo no tomamos tiempo para observar la creación, pero si tú observas el cielo, el mar, los árboles, todo lo que existen, deberías llegar a la conclusión que hay un Dios y un Dios grande. Pero aún así, el hombre no acepta, no quiere aceptar esa verdad. Pero lo que nos está llevando a entender, dice el versículo siguiente, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, para nosotros, pues Dios se lo hizo evidente, porque Dios coloca algo en nosotros que se llama conciencia. O sea, de una manera u otra, todos los seres humanos conocen algo de la teología, algo de Dios. O porque alguien le explica o le enseña, o por simplemente observar la creación. Por eso la misma palabra dice: no hay excusa alguna. Porque de una forma u otra Dios nos da a conocer su carácter, su grandeza, su bondad. Pero dice: porque desde la creación del mundo
sus atributos, ¿verdad? Invisibles, su eterno poder y divinidad sean vistos con toda claridad, siendo entendidos. Una cosa dice, no solamente que se pueden ver, dice también puede entender. O sea, Dios no solamente deja las cosas que el hombre puede ver, sino también da inteligencia para que el hombre puede entender. Dice, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusas. Pero mira lo que hacen, violan ahí en lo que Dios dice. Habla de impiedad. Es como el hombre viola los derechos de Dios, ¿verdad? Eso se conoce, se ve como una destrucción de nuestra relación vertical con Él. Recuerda que el hombre necesita tener una relación vertical, y esa relación vertical se resulta en una relación horizontal. Ahí vemos en el mismo texto muestra eso. La impiedad es cuando el hombre destruye esa relación vertical con Dios. Y eso se refleja en ¿qué? En la injusticia. La injusticia es donde entonces también la relación horizontal contra el hombre con hombre también está siendo violadas. Porque eso muestra cómo el hombre viola los derechos de humanos, de otros, de amor, de verdad, de justicia. Y eso vemos que cómo destruyen esa relación horizontal. Y eso es lógico, hermanos. Si no tiene una buena relación con Dios, es muy difícil tener una buena relación con sus semejantes, con sus hermanos, con sus prójimos. Porque la palabra es clara. Por eso el Señor nos manda a amar a nuestro prójimo, amar a Él sobre todas las cosas, para que eso cumpla y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando el hombre vive de una manera impía, no puede ser justa. No puede ser, es lo que está mostrando. Y contra eso, Dios está airado todos los días. Contra eso se manifiesta la ira de Dios. Porque Dios sí sabe, si no tenemos una buena relación con Él, es muy difícil tener una buena relación con otros. Y así que entonces el versículo 21 muestra algunos elementos muy importantes. Como ya vemos, Pablo muestra que nadie tiene excusa, porque entonces todo ser humano conoce a Dios, pero no le glorifica a Dios, ni le da gracia. Pero eso no quita el hecho de que no quiere dar gracias a Dios, no quiere reconocer a Dios, que va a escapar de la ira de Dios. En el versículo 21 menciona 4 formas como los hombres exhiben su rechazo a Dios. Lo pueden mirar conmigo rápidamente. Dice, en mi versión dice, pues, aunque conocían a Dios, primeramente, el primer elemento que vimos, dice, no lo honraron como a Dios. Pero ¿qué pasó? Dice, conocen a Dios a través de la revelación general, a través de todo lo que Dios ha creado y ha mostrado, pero su rechazo es tan, ¿verdad?, grande. Dice, no lo honraron como a Dios. Segundo, ¿qué más? ¿Estamos ahí conmigo? ¿Y qué otra cosa que pasó? No le dieron gracias. Tercero, ¿qué otra cosa que pasó? Sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, se envaneció. Y en cuarto lugar, ¿qué dice? Y su necio corazón fue ¿cómo? Vemos como el hombre exhibe su rechazo a Dios. Dice, aún conociendo a Dios, pero no aceptan hacer lo que está diciendo aquí. En primer lugar, Dios nos creó para su gloria. Entonces, cuando el hombre va en contra de eso, es para mostrar cómo es tan fuerte esa decadencia del hombre.
Los seres humanos no le glorificaron como a Dios. ¿Y qué es eso? Glorificar a Dios es exaltarle, reconocerle como supremo, como digno de honor, digno de gloria. Reconocer sus atributos divinos, porque la gloria de Dios tiene que ver con la totalidad de sus atributos. Y cuando el hombre no le glorifica a Él, simplemente está rechazando absolutamente a todos los atributos de Dios. Puesto que la gloria de Dios también es la suma de todos sus atributos, de todos los atributos de su ser, de todo lo que Él ha revelado de sí mismo al hombre. Dar gloria a Dios es reconocer su gloria y ensalzarla, exaltarla. Al dar gloria no estamos haciendo un favor a Dios, hermanos, simplemente estamos reconociendo su poder, estamos reconociendo quién es Él, por eso le glorificamos a Él. Pero el rechazo del hombre es tan fuerte, dice, conociendo a Dios, en el lugar de adorar a Dios, hizo todo eso, ¿verdad? Dice, profesando ser, incluso después de hacer todo ese rechazo, es en su mente, piensan que ellos son sabios, profesaban ser sabios, ¿verdad? Entonces, ¿y qué más hicieron? Se volvieron necios. Que muchos a veces que piensan que es sabio, pero no está viendo que lo necio que es, lo insensato, ¿verdad? Que es. Porque la Escritura siempre hace un llamado constante a los creyentes para que glorifiquen a Dios. En el Salmo 29, 1 a 2, David nos apercibe, ¿verdad? Dice, dar a Jehová la gloria y el poder, dar a Jehová la gloria debida a su nombre. Sí, y sigue diciendo Pablo en 1 Corintios 10, 31, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hermanos, dice Pablo, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pero vimos que el hombre, en su necedad, lo que está haciendo es negando eso, rechazando eso, y se fue para que muestra que, bueno, en el lugar de adorar a Dios como el creador, para mostrar que es fuerte su rechazo, aceptan adorar a las criaturas. ¿Pueden ver eso? Y Apocalipsis 4:11 nos dice el Señor Jesús, ¿verdad? Ahí en ese pasaje encontramos uno de los 24 ancianos caerán postrado ante Cristo en su trono celestial y declararán, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Como declaran con elocuencia, ¿verdad? El catecismo o en Mishnah hacen unas preguntas en ese catecismo. Dice, ¿cuál es el fin supremo del hombre? ¿Por qué existe el hombre? Y responde de una manera muy elocuente, el fin supremo del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y cuando el hombre pierde ese fin, el propósito por el cual vive, ya vimos entonces lo que puede pasar. Muchos hoy por la inteligencia tienen conocimiento, pueden hacer ciertas cosas, pero al mismo tiempo negan a Dios. Porque ellos piensan por el conocimiento que tienen, ya ellos son sus propios dioses. Y el hombre olvida que fue creado, ¿verdad?, para glorificar a Dios. Y cuando no le glorifica a Dios, ¿qué está haciendo? Bueno, tiene que buscar algo, porque en el hombre hay un sentido de adorar. El hombre adora a algo o a alguien, sino no adora a Dios, o adora a sí mismo, o adora a algo más. Porque fue creado para adorar. Entonces, lo que vimos aquí, como vemos que rechazan a Dios, ¿verdad? Y dice el versículo 23, y cambiaron.
¿Qué cambiaron? La gloria del Dios, incorruptibles. ¿Por qué, hermanos? Por las criaturas. ¿Lo pueden ver? Por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, reptiles, cuadrúpedos. Y lo pueden ver, o sea que el hombre toma las cosas que Dios crea para adorar, para dar lo que a Dios merece. En otras palabras, el hombre vuelve estafador. Toma lo que le pertenece a Dios para hacerlo suyo. Eso muestra que, hermanos, el hombre en su orgullo no honra ni glorifica a Dios como creador. También deja de darle gracias por su gracia, con que provee todas las cosas en abundancia. Aunque Dios es la fuente de todas las cosas buenas que el hombre tiene a su disposición, pero en lugar de adorar a Dios, adora a gente. Uno escucha que habla, que dice, ok, que dice, bueno, existe Dios, pero si uno le pregunta, bueno, el aliento que tiene, ¿de dónde viene? Pues, pero sigue negando a Dios, pero sigue respirando. Y eso muchas veces pasa así, negan a Dios, pero quieren las cosas de Dios, pero no quieren a Dios. Abandonar a Dios equivale, hermanos, a cambiar la verdad por la mentira. Es lo que nos dice el versículo. Por lo cual Dios también los entregó a la impureza, en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Por qué? Porque ellos cambiaron ¿qué? La verdad de Dios por la mentira. ¿De qué forma cambiaron la verdad de Dios por la mentira? Dice, entonces el mismo texto nos ayudan. ¿Qué hacen? Y adoraron y sirvieron ¿en qué? A las criaturas en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. ¿Verdad? Vemos como una forma de que el hombre cambia la verdad de Dios por la mentira. Porque el propósito, y cambiaron el propósito por la falta de sentido, y la satisfacción verdadera por un vacío insondable. Porque una mente y un alma vacía son como un hueco que para poder llenarse atrae falsedad y tinieblas que reemplacen la verdad y la luz que el hombre ha rechazado. Recuerda que cuando Jesús vino a ese mundo, la misma palabra dice en Juan 3, 19 a 20. Dice, cuando la encarnación de la verdad y la luz vino al mundo, la humanidad, ¿qué hizo? Incrédula, dice, no quiso recibirlo. ¿Sabe por qué? Porque no quieren que sus, verdad, maldades sean vistas. Es lo que nos dice, simplemente no quieren, porque saben que cualquier sociedad que se acerca a la luz sea visible. En el sentido, entonces, no quieren ver. Por eso que vemos que Jesús, que era la luz del mundo, pero lo rechazaron. ¿Por qué? Porque sus acciones eran malas. Y porque amaron más las tinieblas que entonces la luz. Nosotros decimos que el Evangelio es la buena noticia de salvación. Pero si es tan buena, ¿por qué entonces que la gente no lo aceptan con gozo, con entusiasmo? Porque el Evangelio lo que hace, expone las acciones malas. Tiene que mostrar lo terrible, lo horrible que es. Y como no quieren eso, no se acercan a Él. Entonces vimos que por la razón de que Jesús hablaba precisamente la verdad, ellos no quisieron creer en Él. ¿Verdad? Y entonces, eso es lo que vimos, al rechazar la revelación que Dios ha dado a sí mismo a través de su creación, el hombre no honró ni glorificó a Dios, tampoco le dio gracias porque se envaneció en sus especulaciones filosóficas, se volvió necio y su corazón quedó ¿qué?
entenebrecido y tratando que de justificar a sí mismos, racionó su pecado tal como lo sigue haciendo la humanidad caída, profesando ser sabios acerca de Dios, el universo y ellos mismos se hicieron todavía más necios. Mis estimados hermanos, la mente que carece de la verdad de Dios no tiene cómo distinguir lo verdadero de lo falso. Es imposible. No puede discernir lo correcto de lo errado, lo importante de lo trivial, lo verdaderamente bello y lo monstruoso, o lo efímero de lo eterno. No es capaz. Cuando la mente carece de la verdad de Dios, es imposible hacer esa distinción. Ahora, ¿qué sucede entonces? Cuando los seres humanos se niegan a reconocer y depender de Dios. Bueno, dice, no es que dejamos de adorar, simplemente cambiamos el objeto de nuestra adoración. Que muchos se adoran a sí mismos en el lugar de adorar al único Dios verdadero. Pablo dice que las personas cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes, por retires, por simples mortales. En vez de adorar a Dios verdadero, adoraron y sirvieron a los seres humanos. Podemos ver, hermanos, la situación del hombre. Y finalmente, lo que podemos comprender, mientras que la creación es temporal y no debe ser adorada, el Creador es digno de ser adorado, de ser exaltado, de ser alabado. No solamente por un momento, sino por los siglos de los siglos. Es decir, eternamente. Dios creó al hombre para su propia gloria. Y no puede haber otra razón. Y por eso vimos que Pablo termina en esa última parte como una doxología. ¿Qué es? Una doxología es una alabanza, reconociendo que el Señor, que es bendito por los siglos. O sea que cuando el hombre contempla esa verdad, tenía que saltarse en gozo para agradecer a Dios, pero su condición lamentable impide que eso sea posible. Por eso que nuestro Señor vino a dar su vida. Y cuando ve la condición, el peligro que nosotros enfrentamos sin Él, pero al mismo tiempo hay esa oportunidad de que Cristo está para llevarnos a contemplar la grandeza de Dios. Por eso que tiene que cambiar, transformar nuestros corazones para que contemplamos la verdad del Señor. La misma palabra dice, cuando encontramos con Él ha colocado en nosotros un nuevo corazón, un corazón de carne, cambiando el corazón de piedra que nos impide ver y comprender el poder, la gracia, bondad de Dios. ¿Qué podemos entender, hermanos? Esta doxología es sin duda alguna la reacción de Pablo frente a la actitud pagana de hombres rebeldes que desprecian a Dios y se entregan a sus idolatrías. O sea, en el lugar de adorar a Dios, viven, disfrutan todo de Dios, pero no quieren reconocer eso. Nosotros respiramos, ¿verdad? ¿Cuánto pagamos por eso? Nada. Pero y muchas veces no reconocemos que Dios es el Dios justo. ¿Y sabes qué? La única forma de que todos los que estamos aquí podemos salir bajo la justa ira de Dios es a través de su Hijo unigénito. El monstruoso amor incondicional con nosotros, enviando a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Pero Él dice la palabra de Dios, Cristo no vino para condenar al mundo, pero si el mundo no cree en el Hijo de Dios, ya ha sido condenado.
No importa si estás aquí domingo tras domingo. Si tú no crees en Jesús, tú estás condenado. ¿Tú sabías eso? Dice el texto claramente, ya ha sido. O sea, para que no sepa que yo estoy condenando. Yo el texto, la palabra de Dios dice que ya ha sido condenado. Si no crees en el único Hijo de Dios, ya estás condenado y tu destino ya está preparado. Dios es justo, hermanos, al manifestar su ira contra los pecadores. Y sabes que, amigo, si tú estás aquí sin Cristo, por favor, no sigas resistiendo con injusticia la verdad de Dios revelada en su creación, en su palabra y incluso en su Hijo amado Jesucristo. No sigas resistiendo, porque cuando llegue el día que que tengas que presentarse ante el tribunal de Dios, no va a tener ninguna defensa legal. Tu condición es terrible, hermanos. Amigos, si estás sin Cristo, tu condición es terrible, pero Cristo tiene el remedio para ti. Porque Cristo satisfizo la justa ira de Dios en la cruz del Calvario. Por eso Él es el único que te puede dar la oportunidad hoy de salir bajo la justa ira de Dios. Lo único es reconocer tu peligro, reconocer tu situación lamentable y corre a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven y refúgiate en Cristo por la fe, porque solo Dios mismo puede liberarte de la ira, de su santa ira. Eso es lo que se revela en el Evangelio. La justicia de Dios nos ofrece en Cristo como un regalo por medio de la fe en Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, le ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero no se quedó ahí, dice ahí, el Hijo no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero si el mundo rehúsa creer en el Hijo, ya ha sido condenado. Mi hermano, debes darle gloria al Señor porque Él cargó por ti y por mí la ira de Dios, lo que tú y yo deberíamos recibir justamente por nuestra rebelión, nuestros pecados. Él lo cargó sobre Él. Y si estamos aquí hoy es por pura misericordia de Dios que tú y yo no hemos sido consumidos. Y su misericordia se renueva, dice la Biblia, cada mañana. Y cuando contemplamos eso, cuando vimos el peligro de donde estábamos nosotros y como Dios obró para que tú y yo podamos escapar de esa ira de Dios, hermanos, no podemos quedar callados sin agradecer a Dios por su bondad, su misericordia y su grandeza. Y con eso en mente, les voy a invitar a que pongamos en pie, vamos a reflexionar mientras que tú vas a orar. Porque tú conoces donde Cristo te ha sacado. Hay dos cosas, o tú quieres permanecer allí bajo la ira de Dios y estar condenado para siempre, o quieres acercarle a Él en arrepentimiento y fe y disfrutar de la plenitud de su gracia, de su bondad y de su misericordia. Él está aquí con sus brazos abiertos para esperarte, pero tú eres libre de acercarse a Él o de rechazarlo a Él. Pero les aconsejo que se acerque a Él y que Él sea tu Señor y tu Salvador, y tú vivirás para siempre. Padre Dios, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos, oh Rey, por tu inmenso amor, bondad y tu santa ira, Señor. Y gracias, oh Dios, porque podemos, oh Señor, hoy acercarnos a ti sin restricción.
porque Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Por eso Él cargó sobre Él. Señor, como nos describe Isaías, aceptó cargar sobre Él nuestros dolores, nuestras enfermedades. Él sufrió en nuestro lugar. Él no conoció pecado, pero se hizo la provisión para nuestro pecado, para que hoy podamos acercarnos a ti. Y gracias, Señor, porque hoy tú no estás viendo a pecadores que somos, sino estás viendo a tus hijos, porque en Cristo hemos sido justificados por su obra maravillosa en la cruz. Oh, gracias, Señor, porque tus hijos hoy pueden acercarse a ti con gozo, Señor, y deleite de tu grandeza, bondad y fidelidad. Gracias, Señor, por, Señor, sacarnos de esta vida de decadencia por medio de Jesús, nuestro único Señor y Salvador. Y gracias, Señor, por Dios permitirnos, Señor, salir bajo, Señor, tu ira. Y hoy tú nos puedes encontrar en Cristo Jesús. Podemos, Señor, acercarnos a ti con la libertad que Cristo nos dio. Gracias, mi Señor, por esa obra maravillosa. Si no fuera por tu misericordia, ¿dónde estaríamos nosotros? Estaríamos todos perdidos y condenados para siempre. Pero damos gracias, Señor, por misericordia. Tú nos rescataste, tú nos salvaste, Señor, en Cristo Jesús. Aunque seguimos, Señor, luchando, pero podemos, Señor, seguir, no en nuestras fuerzas, sino en la fuerza de nuestro Señor. Y gracias, Señor, por entregar tu vida por nosotros en la cruz. Y gracias por ayudarnos a ver cada día, Señor, lo horrible que es nuestros pecados, Señor. Lo aborrecible que es nuestros pecados, Dios. Sus glorias cantaban. Gracias, Señor. Pecado imperaba. Así es, gracias. La tierra clamó. Jesús descendió y nació de una virgen. Su vida perfecta, su ejemplo de amor. Vivió con nosotros y vimos su gloria y su majestad. Vivo mi amada, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado es mi justicia, un día él viene, pues lo prometió. Así es, Él lo prometió. así es, Señor, tú lo prometiste. Y hace más de 2000 años que viniste, Señor, a este mundo a entregar tu vida por nosotros. Permítenos, Señor, recordar este momento maravilloso. Oh, Señor, celebramos, oh Dios, un momento solemne, oh Dios, de lo que tú has hecho por nosotros. Aquí cada uno, Señor, de tus hijos tienen en sus manos el pan, Señor, que es el símbolo de tu cuerpo que fue entregado, maltratado, viciado por nosotros. Y tú, Señor, ordena en tus palabras que debemos hacer eso en memoria de ti, recordando, Señor, el precio que pagaste por nosotros. Gracias, Señor, por ese sacrificio tan grande que has hecho por pecadores como nosotros, Señor. Y gracias por darnos acceso, Señor, de participar hoy, Señor, y de recordar ese momento maravilloso. Te damos gracias, Señor, y levanta ese pan, dale gracias. Señor, eso es símbolo de su cuerpo que fue
entregado por nosotros. Comamos el pan. Mientras que mastica el pan, recuerda que su cuerpo fue maltratado, morido por ti y por mí. Dice la palabra, después de tomar el pan y dar gracias a Dios, y comer, y tomó la copa. Dale gracias a Dios porque esa copa que tienes en tus manos simboliza la sangre de Jesús que fue derramada por tu pecado y por mi pecado. Dele gloria a Dios porque si hoy podemos acercarnos a Él libremente porque su sangre fue derramada allí por nosotros. Te damos gracias, Señor, porque eso simboliza, Señor, tu sangre que fue derramada para limpiar nuestros pecados. Y gracias, Señor, porque tú eres el Cordero de Dios que vino a quitar nuestros pecados. Damos gracias, Señor. Tomamos la copa. Levanta su corazón y agradece a Dios, porque no hay nada mejor que cuando sus hijos se reúnen y participan en armonía, en comunión, en lo que Él nos ha dejado como ordenanza. Gracias, Señor, por todo. Y gracias, Señor, por tu bondad, tu amor y fidelidad. Permite que tus hijos cada día, Señor, recordamos lo que tú has hecho por nosotros. Hoy somos libres por la sangre del Cordero. Hoy podemos acercarnos, Señor, no como condenados, sino como libres, porque Jesús pagó por nosotros en la cruz. Y te damos gloria a ti, Señor. Tú eres digno de recibir honor y gloria. Y te bendecimos y te alabamos. Y tu iglesia dice amén. Y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que tengan una excelente semana. Que me ciñe de poder, al que de mi victoria es.